Bueno, muchas gracias, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, senador Francisco Chaguán, señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara, señor diputado Jorge Sabac, diputado Edwards y otros diputados que están presentes, embajadores, ex embajadores, colegas, amigos. En primer lugar, muchas gracias al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por haber organizado este seminario que es extraordinariamente oportuno y yo diría de un significado estratégico. Me parece importante y felicito a la Comisión por esta iniciativa que nos permite un espacio de discusión y reflexión sobre esta importante materia. Yo creo que estamos ante una necesidad de larga data, ya ambos presidentes lo han dicho. Es un anhelo de los funcionarios de la Cancillería y de quienes se dedican a la práctica o al estudio de la política exterior. La Cancillería ha sabido encarar todos los desafíos que ha tenido ante sí en las últimas décadas, pese a tener una estructura orgánica y funcional absolutamente obsoleta que data del año, como ustedes lo han dicho, 1978, y que es excesivamente jerarquizada y rígida y que no corresponde a la realidad actual de un mundo en constante cambio tecnológico en una era digital. Recordemos que el Estatuto de la Cancillería viene de una época donde existía la Unión Soviética y no existía aún el Internet. Eso creo que es sintomático de la urgencia del cambio necesario. Es decir, lo que tenemos ante nosotros son nuevas instituciones, un nuevo escenario mundial, el avance de las tecnologías, la interdependencia económica, la creciente competitividad internacional, el surgimiento de nuevas potencias que hacen que la política exterior sea entonces un asunto absolutamente clave para el desarrollo de nuestro país. No solo para las cuestiones clásicas de la seguridad, que son una continuidad de la política exterior, sino que también para el desarrollo y requieren ser abordadas con una legislación flexible y moderna. Hoy día tenemos desafíos que no teníamos en la década de los 70, bien lo mencionaba el diputado Sabac. Hoy día tenemos ante nosotros el desafío del TPP, tenemos la realidad de APEC, de la Alianza del Pacífico, de UNASUR, de la OSD, las negociaciones que Chile está teniendo con ASEAN para hacerse un miembro observador. Y, como bien decía el senador Chaguán, desafíos que aún están pendientes en regiones donde la presencia de Chile es aún mínima, como es el caso de África, que ha sido mencionado por el senador Chaguán. Quisiera, dentro de las limitaciones que ha tenido la Cancillería, sin embargo, explicarles que ha habido un esfuerzo significativo, y tomo como ejemplo África. En un hecho histórico, la presidenta de la República estuvo en una gira a África durante el primer año que cubrió Sudáfrica, Mozambique y Angola. Y como consecuencia les quiero informar que Chile está abriendo una misión diplomática en Etiopía, sede de la Unión Africana, sede de la Comisión Económica para África, y lo estamos haciendo de la manera más pragmática y ahorrativa posible. Estamos nombrando a un diplomático de alto nivel, que es un ministro consejero que será acreditado como embajador y funcionará en la Embajada de México en Addis Abeba. Es decir, estamos haciendo aquello que habíamos acordado en el marco de la Alianza del Pacífico, pero no solo en el marco de la Alianza del Pacífico, sino que en términos de países amigos en general, de compartir las misiones diplomáticas en la parte logística. Y la Embajada de México entonces nos dará un espacio para que tengamos esa presencia que será una realidad de aquí antes de fin de año.
Igualmente hemos abierto oficinas comerciales en Sudáfrica, cosa que no existía antes, y hemos abierto oficinas comerciales en Marruecos, donde estamos acogiendo a otros países de la Alianza del Pacífico. Estamos abriendo oficinas comerciales en otros países de nuestro vecindario, como Paraguay. Y quisiera recordar a quienes aún no saben que hemos abierto una embajada en Guyana, que no teníamos, con un ministro consejero acreditado como embajador, con funcionarios diplomáticos y administrativos que ya cuentan con una sede, una embajada, y habiendo presentado sus cartas credenciales el embajador en Guyana, sede de CARICOM, y Guyana miembro, además, no solo de CELAC, sino que de UNASUR. Y tenemos intenciones de establecer de la misma manera con Brasil una embajada en otro lugar que oportunamente será anunciado. Pero esto es insuficiente, porque deberíamos tener mucho más, una presencia mucho más gravitante, y eso significa recursos. En esta perspectiva, como ha sido recordado aquí, tan pronto asumí el cargo de canciller, le propuse a la Presidenta de la República iniciar de inmediato un proceso para elaborar un proyecto de ley de modernización de la Cancillería, tomando lo mejor de lo que ya había sido hecho antes y lo que había sido incluso presentado en algún momento al Congreso el año 2008 y el 2014, el 2014, un día antes de que terminara la administración anterior, tomando lo mejor de todo lo que se había reflexionado en el pasado y ajustándolo a la realidad actual. Para eso designé al embajador Mario Artaza, que se ha dedicado exclusivamente durante 1 año y medio a esta tarea, conjuntamente con un equipo de la Cancillería, y considerando además el estudio de las experiencias y las buenas prácticas de otras cancillerías que han tenido reformas significativas de su quehacer. Asimismo, hemos contado, y lo quiero agradecer, con la contribución de académicos, del sector empresarial, de expertos administrativos, de organizaciones de la sociedad civil, de las asociaciones de funcionarios del Ministerio, a quienes quiero agradecer el interés que han puesto en este esfuerzo, por cierto, a los parlamentarios, a ex embajadores. Ahora, ¿cuál es el objetivo de este proyecto de ley? Es dotar a Chile de un Ministerio de Relaciones Exteriores flexible, ágil, eficiente, con mayor capacidad para responder a todos estos desafíos emergentes. Eso implica también el considerar que tenemos un sinnúmero de actores que, comillas, hacen política exterior. Hoy día, ¿quién puede negarlo? Las relaciones exteriores no son el monopolio de la Cancillería. Por eso que hemos hablado de un sistema de política exterior cuyo eje coordinador tiene que ser la Cancillería. De modo que, si bien es cierto que se reconoce que hay otros ministerios, otras reparticiones del Estado que tienen relaciones exteriores, el eje coordinador y dirigente es la Cancillería. Pero tenemos que aprovechar los vínculos, las proyecciones que tiene esta diversidad de actores hoy día en la realidad de un mundo cada vez más interdependiente y globalizado. Junto con el presente proyecto de ley que se ha elaborado, el proceso de modernización contempla el mejoramiento de las prácticas laborales en la Cancillería. Queremos alentar una nueva cultura institucional, más participativa, que privilegie el desempeño, el mérito, el esfuerzo y la responsabilidad. Me parece que eso es absolutamente fundamental para que particularmente las nuevas generaciones de funcionarios tengan el estímulo de avanzar y ver que su esfuerzo meritocrático tenga el debido reconocimiento. Y eso, además, tratando de aprovechar de la experiencia de aquellos que tienen la trayectoria en el ministerio que debiera ser aprovechada. Por eso se está también actualizando las instrucciones generales al cuerpo diplomático,
que datan del año 76, con el objeto de avanzar hacia una diplomacia más abierta y más ágil, que incorpore no solo esta visión interdisciplinaria que he hablado, sino que también la necesaria conexión que hay entre lo interno y lo externo. Y ahí tomo lo que decía el diputado Sabaj. Las regiones también tienen proyección externa y es necesario que la Cancillería ayude a la debida coordinación de las regiones que quieren tener posibilidades de cooperación externa, que sus pymes puedan internacionalizarse, que sus productos puedan ser conocidos. Y por eso entonces yo quiero agradecerle al Parlamento porque nos ha apoyado para tener hoy día un representante de la Cancillería no solo en Arica y Parinacota, que es una región absolutamente clave en términos de política internacional, sino que también de tener por primera vez un representante de la Cancillería en la región de Magallanes y en la Antártica chilena. Esto me parece que es importante y en el intertanto hemos estado trabajando con los representantes de las intendencias que manejan los temas de política exterior, incluso haciendo seminarios con ellos, con un contacto muy directo a través de la DICORE, que se dedica justamente a la coordinación con las regiones. El actual proceso de modernización no está exento de dificultades. En enero de este año le entregamos al Ministerio de Hacienda un texto de proyecto de ley para el análisis y el estudio presupuestario. Y ahí se inició una ronda de conversaciones que se desarrolló durante todo el primer semestre, pero se vio interrumpido porque hubo una instrucción presidencial muy atendible al Ministerio de Hacienda para despachar a la brevedad al Congreso un conjunto de proyectos de ley que tienen que ver con transparencia y probidad. Mi aspiración es que podamos retomar las conversaciones con Hacienda para que ese proyecto esté en condiciones de ser presentado a la Presidenta de la República y luego, evidentemente, que pueda ser sometido al Congreso Nacional durante el presente año. Esa es la aspiración que tenemos y creemos que eso es posible. Por cierto, somos conscientes de las estrecheces presupuestarias del contexto actual. Nadie puede desconocerlo. Y eso ha obligado a redefinir prioridades legislativas. Pero creo que no debemos perder la visión estratégica, que es absolutamente fundamental en el caso de la Cancillería, porque nuestro país es considerado un actor propositivo, serio, en la búsqueda de soluciones a los retos de la comunidad internacional. Los compromisos que hemos adoptado en materia ambiental, de operaciones de paz, de acuerdos de libre comercio, de membresía en ciertos organismos internacionales, nos imponen una obligación de carácter estratégico. Y deben estar los recursos para aquello en función de los ajustes que hay que hacer a la realidad actual. Tampoco tenemos que olvidar que nuestro país cuenta con un alto coeficiente de apertura económica. Por lo tanto, dependemos del intercambio comercial, de la inversión extranjera directa para nuestro desarrollo nacional. Y en estas áreas, como muchas otras, el papel que desempeña la Cancillería es fundamental. Y aquí hay una contradicción, porque mientras más nuestro desarrollo depende de nuestra inserción económica internacional, del comercio exterior, de las exportaciones, de la inversión extranjera, de la creación de empleo, más debiéramos invertir en el instrumento, que es la Cancillería. Ha sido la Cancillería la que ha estado negociando el TPP en estrecha coordinación con los ministerios respectivos. De modo que la contradicción es que en la medida que la prosperidad del país más depende de lo que podamos hacer afuera, porque somos una economía pequeña que depende, como ha quedado claro durante 25 años, de su prosperidad, de su desarrollo, de lo que podamos hacer en términos de exportaciones, creación de empleo, inversión.
de lo que podamos hacer en función de marca país para proyectarnos no solo con nuestra economía, sino que con nuestra política, con nuestra cultura, con nuestros deportes, con nuestra gastronomía. Lamentablemente, menos invertimos en la Cancillería el presupuesto nacional. Esta es una contradicción evidente que tiene que ser resuelta. Y por eso entonces quiero hacer presente que el costo del proyecto de ley que estamos elaborando y que esperamos poder, como digo, concluir las conversaciones con Hacienda, significa tan solo un leve aumento pasando del 0,59% del presupuesto nacional al 0,63%. Y a propósito, es del presupuesto nacional, no como han dicho los dos presidentes del PIB. Ojalá fuera del PIB. Yo creo que ese fue un desliz que dice mucho de la actitud favorable que tienen ambas comisiones hacia la Cancillería. No, solamente el presupuesto nacional. Del 0,59 al 0,63, ni comparar a lo que bien dijo el senador Chaguán de lo que solía ser en los años 90, donde el presupuesto de la Cancillería representaba más del 1,1% del presupuesto nacional. Y es dramática la curva descendente del presupuesto de la Cancillería desde los años 90. Y yo quiero, para terminar, citar a un colega, amigo de varios de los que estamos aquí, que ya pasó por esta vida, pero nos dejó muchas enseñanzas, Luciano Tomasini. Y Luciano Tomasini, el año 89, de manera muy visionaria, escribió lo siguiente que voy a citar. En el mundo actual, él estaba hablando del año 89 cuando escribe, en el mundo actual, un país que ahorre en política exterior está expuesto casi con certeza a incurrir en grandes pérdidas y a desperdiciar muchos beneficios. Cierre de la cita de Luciano Tomasini en un libro denominado Lecciones de Teoría y Práctica de la Política Internacional. Me parece que aquí entonces está la clave. No podemos ahorrar en nuestro futuro. No podemos ahorrar en la visión estratégica de un país relativamente pequeño que ha apostado en la apertura externa en la dimensión política, económica, comercial, cultural, como su apuesta estratégica. Así que quiero de nuevo agradecerle al Senado y a la Cámara de Diputados, no solo por este seminario, sino que por el apoyo transversal y unánime que han brindado al proceso de modernización de la Cancillería, en un hecho inédito, por medio de la aprobación de respectivos proyectos de acuerdo, han manifestado a su excelencia la Presidenta de la República su mayor interés y disposición a recibir y tramitar el proyecto de ley al que nos hemos referido, y además le han expresado al ministro de Hacienda su intención de proporcionar los fondos necesarios para ese propósito. Yo quiero terminar proponiéndoles un pacto a todos los que estamos acá, porque los que estamos acá evidentemente tenemos una preocupación, una inquietud, un pacto de colaboración para hacer realidad finalmente lo que ha sido tantas veces una intención frustrada, de tener una ley de modernización de la Cancillería que tenga entonces un instrumento ágil, flexible, a la altura de los tiempos. Los invito a que trabajemos juntos y nuevamente les agradezco porque en definitiva lo que se juega acá es una política exterior de Estado que represente genuinamente el interés nacional. Muchas gracias.